Detente. Lo que estás haciendo ahora puede esperar. Lo que está a punto de tocar tu corazón no es para cualquiera que pase por aquí. Es para ti. Tú has estado cargando una pregunta que nadie a tu alrededor ha sabido responder. Has seguido sonriendo cuando por dentro algo se ha ido apagando. Has seguido cumpliendo con tu día mientras una parte de ti sentía que estaba esperando una señal, una confirmación, una puerta que no terminaba de abrirse. Y yo no he venido a adivinarte. He venido a reconocer lo que ya estás viviendo en silencio. No te voy a pedir que finjas fuerza conmigo. No te voy a decir que lo que sientes no pesa. Te voy a decir algo más verdadero. Hay una razón para esa presión, para esa inquietud, para esa sensación de que algo cambió, aunque nadie más lo haya notado. Quédate conmigo, porque antes de que esto termine, vas a entender por qué te llega hoy, qué significan las señales que has visto, cuál es el patrón que ha estado drenándote y cuál es la devolución que Dios ya empezó a mover a tu favor. Antes de seguir, quiero hablarte con claridad. Cuando esta palabra termine, vas a reconocer las señales que han estado repitiéndose frente a ti como si el cielo insistiera en llamarte por tu nombre. Vas a entender por qué ciertos vínculos, ciertas conversaciones y ciertas cargas ya no encajan contigo de la misma manera. Vas a ver el patrón escondido detrás de esa fatiga que no se explica con descanso humano. Y también vas a escuchar una declaración final, sencilla pero firme, que no pretende entretenerte, sino sellar algo que ya estaba en camino hacia ti. Esto no te alcanzó por accidente. No llegaste aquí por ruido, ni por costumbre, ni por pasar el tiempo. Llegaste porque hay momentos en que Dios no manda explicaciones largas, manda reconocimiento. A veces la respuesta no entra como una idea, sino como una certeza que se posa sobre ti y te dice: presta atención, porque esto fue preparado para tu oído. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Antes de que tú supieras que lo necesitabas. Y desde ese lugar quiero empezar a nombrar lo que te viene ocurriendo, porque algo se ha estado moviendo en tu vida, y no ha sido imaginario. Ha sido real, ha sido delicado, ha sido persistente, ha sido tan íntimo que quizá dudaste de contarlo, precisamente porque no sabías si alguien más iba a entenderlo. Has notado que despiertas a la misma hora una y otra vez, como si tu cuerpo respondiera a una llamada que tu mente todavía no traduce del todo. Has sentido oleadas emocionales que aparecen sin aviso, momentos en los que todo parece estar bien y, sin embargo, por dentro se abre una profundidad extraña, una especie de temblor callado.
Has conversado con personas con las que antes todo parecía normal, y de pronto esas palabras se sienten vacías, como si ya no pudieran sostener el lugar donde tú has llegado. Y has visto números, coincidencias, señales pequeñas y repetidas, apareciendo en sitios distintos con una insistencia que ya no puedes atribuir al azar. No estás perdiendo la paz, estás entrando en una claridad nueva, no estás exagerando, estás percibiendo, no estás confundido, estás siendo ajustado. Hay un peso que se afloja y una sensibilidad que aumenta, porque ciertas cosas ya no pueden seguir hablándote con la misma voz de antes. Tal vez el cansancio que sientes no es el cansancio de fracaso, sino el cansancio de transición. Tal vez esa distancia con lo antiguo no es frialdad, sino alineación. Tal vez ese despertar en horas inusuales no es desorden, sino invitación. Y tal vez esas repeticiones que te rodean no son distracción, sino confirmación de que el cielo está tocando en la misma puerta hasta que tú reconozcas que sí, hay algo aquí. Tómate un instante y deja que eso entre sin defensa. No corras por encima de lo que ya sabes en tu interior. Déjalo posarse donde has esperado tanto tiempo por una palabra verdadera. Si una sola de esas cosas te habló por dentro, si en algún momento de estos minutos sentiste que tus hombros bajaban, que tu respiración cambiaba, o que tu espíritu decía sí en silencio, escribe el número 888 en los comentarios. 888 es la frecuencia de la abundancia que se abre, pero aquí no lo tomes como un juego. Tómalo como una pequeña concordancia entre lo que oyes y lo que ya estabas sintiendo. Escribe 888 y luego regresa conmigo. Porque debajo de estas señales hay algo más profundo. Debajo de la repetición hay un patrón. Debajo del movimiento visible hay una forma de vivir que ha estado operando sin pedirte permiso, y si no la nombras, seguirá tratando de explicarlo todo con el lenguaje equivocado. Lo que te ha estado drenando no es falta de fe. Lo que te ha estado cansando no es solo la presión externa. Hay una postura interior que has sostenido por demasiado tiempo, la de seguir empujando una puerta cuando ya no se abre hacia adentro, la de seguir ofreciendo energía a algo que ya no devuelve vida, la de seguir explicando tu valor en lugares donde nunca iban a comprenderlo del todo. Ese patrón tiene una elegancia dolorosa, porque suele disfrazarse de lealtad. Te hace creer que insistir siempre es amar. Te hace creer que aguantar siempre es obedecer. Te hace creer que cargar lo que otros no cargan es la prueba definitiva de tu madurez espiritual. Pero la verdad es más precisa y más tierna a la vez. No todo lo que se sostiene mucho tiempo se sostiene con propósito. A veces se sostiene por inercia. A veces se sostiene por miedo a soltar. A veces se sostiene porque nadie te enseñó otra forma de permanecer, y por eso te has encontrado dando más de lo que recibes, leyendo el ambiente antes de hablar, midiendo tus palabras para no incomodar, trabajando interiormente como si cada avance dependiera de tu tensión continua. Has sido fuerte en lugares donde en realidad necesitabas descanso. Has sido constante en lugares donde en realidad necesitabas verdad. Has sido fiel incluso cuando tu alma ya estaba pidiendo otra dirección. Ese patrón se repite en más de una área. Se repite en relaciones donde tú sostienes el peso emocional. Se repite en tareas donde haces más de lo que se ve. Se repite en decisiones donde tomas sobre ti la responsabilidad de mantener todo en orden, aunque el orden nunca haya descansado sobre tus hombros. Y cuando eso se vuelve costumbre, el corazón empieza a confundir desgaste con identidad. Pero no fue tu culpa haber aprendido así. No fue tu culpa haber amado de forma tan seria. No fue tu culpa haber intentado ser suficiente en sitios donde nunca te ofrecieron un espejo limpio. Tú aprendiste a sobrevivir con la herramienta que tenías.
Tú construiste con el material que encontraste. Tú hiciste lo mejor que pudiste con la verdad que te dejaron sostener en ese momento. Y aún así, el costo ha sido alto. El costo ha sido esa sensación de estar presente y ausente al mismo tiempo. El costo ha sido esa mezcla de lucidez y agotamiento que nadie ve desde fuera. El costo ha sido seguir pareciendo estable mientras por dentro algo pedía una reescritura completa. El costo ha sido cargar una vida que ya estaba pidiendo un regreso más profundo que la mera resistencia. Porque sí, hay una capa debajo de esta capa. Hay una raíz debajo de este patrón, y lo que descubrimos allí no se explica con hábitos solamente, se explica con historia, con herencia, con una memoria antigua que quedó guardada en tu interior como una casa cerrada demasiado tiempo. Quiero llevarte ahora a una imagen, y no la sueltes mientras te hablo. Imagínate un patio interior que siempre fue tuyo, aunque durante años apenas pudiste entrar. Un patio con la piedra gastada por pasos antiguos, con una puerta que alguna vez quedó entornada y luego se fue cubriendo de polvo, con una luz que seguía allí aunque tú ya no vivieras de espaldas a ella. Ese patio no perdió su pertenencia, solo fue quedando lejos de tu mirada. Tal vez alguien, en algún momento, te enseñó a vivir lejos de ese lugar. Tal vez aprendiste a escuchar más el ruido de afuera que la voz del centro. Tal vez te dijeron, con palabras o con silencios, que debías adaptarte, servir, aguantar, no pedir demasiado, no sentir demasiado, no confiar demasiado. Y así, sin darte cuenta, empezaste a habitar la casa como si el patio no existiera. Seguiste caminando por los bordes. Seguiste viviendo en los pasillos, seguiste utilizando habitaciones útiles, pero no el centro vivo que te pertenecía. Ese patio representa lo que en ti fue cubierto, no destruido, lo que en ti fue acallado, no borrado, lo que en ti fue suspendido, no cancelado. Allí sigue el eco de una voz que un día fue más libre. Allí sigue la intimidad que fue empujada hacia un rincón. Allí sigue la parte de ti que sabía cómo reposar sin justificarse, cómo recibir sin defenderse, cómo estar sin rendir cuentas al miedo. Y por eso te has sentido tantas veces como alguien parado en la puerta de su propia vida, como si supieras que la casa es tuya, pero aún no te hubieran devuelto la llave correcta, como si una parte de ti estuviera lista para volver al centro, mientras otra seguía vigilando desde la entrada por costumbre, como si hubieras olvidado no quién eres, sino dónde descansar dentro de ti. Pero escucha esto con mucha atención. La puerta no se perdió, solo estaba esperando que dejaras de confundir ruido con dirección. El patio no se cerró para siempre, solo aguardaba tu regreso. La voz no murió. Solo fue bajando de volumen para sobrevivir al exceso de afuera, y ahora vuelve a pedir espacio. Si esa imagen de la puerta, del patio y de la casa tocó algo verdadero en ti, si sientes que hay una parte de tu vida que por fin comienza a volver a su centro, escribe ahora las palabras «Estoy volviendo a casa». No como una petición, no como un deseo tímido, como un reconocimiento de lo que ya empezó a moverse en tu interior. Escríbelo, y luego regresa conmigo, porque eso es lo que está ocurriendo, un regreso, no una fabricación, no una carrera, no una lucha para merecer lo que ya fue preparado, un regreso. Tú no necesitas construir desde cero lo que Dios está restaurando. No necesitas fabricar una nueva identidad para convencer al cielo. No necesitas apretar el alma para que la bendición te encuentre. Lo que necesitas es dejar de resistir el movimiento que ya empezó y permitir que la verdad vuelva a ocupar su lugar en ti. Hay una clase de restauración que no entra con estruendo, entra con alivio. Entra cuando dejas de perseguir puertas cerradas y comienzas a reconocer cuáles nunca fueron tuyas. Entra cuando dejas de llamar destino a la fatiga
Entra cuando dejas de llamar amor a la desorientación. Entra cuando lo que parecía pérdida se revela como poda y lo que parecía demora se revela como protección. Y aquí hay algo importante. No vas a salir de esto por presión, sino por rendición limpia. No por exigencia, sino por atención. No por aceleración, sino por obediencia tranquila a lo que ya sabe tu espíritu. Porque una vida restaurada no se arma a golpes, se recibe con manos abiertas. Tal vez tu siguiente paso no sea hacer más, sino habitar mejor. Tal vez no sea hablar más fuerte, sino escuchar con más verdad. Tal vez no sea perseguir más señales, sino honrar la señal principal que ya se encendió dentro de ti. Esa paz incómoda, esa claridad serena, esa urgencia de dejar de vivir de espaldas a lo que sabes. Podrías empezar con 2 prácticas sencillas, no como tareas pesadas, sino como anclas. La primera es lo que voy a llamar el sello de la mañana. Cuando despiertes, antes de darle permiso al ruido, pon una mano sobre el pecho y di en voz baja que hoy no vas a negociar con el miedo lo que ya fue confirmado en tu interior. No necesitas un discurso largo, necesitas una dirección clara. La segunda es el examen de la puerta. Al final del día, pregunta con honestidad qué puertas de tu interior abriste por costumbre y cuáles cerraste por temor. No para castigarte, no para controlarte, sino para aprender a distinguir dónde entra vida y dónde solo entra agotamiento. Esa pregunta, hecha con humildad, empieza a devolver orden a lo que el cansancio desordenó. Y mientras haces esto, cuida lo que te cuida. Cuida los lugares donde tu alma se ablanda sin perder fuerza. Cuida las conversaciones que no te obligan a actuar. Cuida el silencio que no te castiga, sino que te reúne. Tú no estás siendo llamado a una vida más dura. Estás siendo llamado a una vida más verdadera. Hay algo sagrado en ese cambio, porque ya no estás viviendo solo para sostener lo visible. Estás aprendiendo a custodiar lo invisible. Ya no estás midiendo tu valor por la cantidad de peso que aguantas. Estás aprendiendo a escuchar lo que Dios sostiene incluso cuando tú dejas de empujar. Ya no estás sobreviviendo por reflejo. Estás volviendo a recibir por confianza. Y cuando una persona empieza a recibir de verdad, todo cambia de textura. Las cargas pierden autoridad. Las falsas urgencias se desinflan. Las voces antiguas se vuelven más débiles. El corazón, que antes solo sabía empujar, empieza a reconocer el ritmo de la gracia. Eso también es victoria. Eso también es madurez. Eso también es retorno. Quédate conmigo un momento más, porque todavía hay una parte de este mensaje que necesita ser nombrada con suavidad y con fuerza a la vez. Y esa parte es importante para que no vuelvas a traducir tu restauración como si fuera una tarea imposible. Si este mensaje confirmó algo que tu espíritu ya sabía, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No como una medida, no como una estadística, como un acuerdo silencioso con lo que fue nombrado con verdad. Y ahora, antes de cerrar, quiero decirte algo que quizá ya se está formando en tu mente. Hay alguien en tu vida que necesitaba escuchar esto hoy. Alguien que lleva mucho tiempo sosteniendo más de lo que dice. Alguien discretamente cansado, secretamente buscando, con una dignidad silenciosa que casi nadie nota. Alguien que parece fuerte por fuera, pero cuya cara acabó de aparecer en tu interior mientras yo hablaba. Envíale este mensaje. No como una recomendación, como una entrega, como algo que también le estaba esperando a esa persona, porque no es casualidad que pienses en ella ahora, no es casualidad que su rostro haya pasado por tu mente, no es casualidad que reconozcas en ella el mismo peso, la misma espera, la misma necesidad de ser alcanzada sin ruido. A veces compartir es una forma de cuidado. A veces es la manera en que una palabra encuentra a su segundo destinatario, y esta palabra tiene alcance de casa, de mesa, de puerta abierta.
Antes de que esto se cierre, quiero sellar lo que se ha ido formando aquí. Tú no eres la suma de tu cansancio. Tú no eres el eco de lo que un día te faltó. Tú no eres la versión pequeña que aprendió a caminar con menos luz. Tú eres la persona que está volviendo al centro, y el centro sigue vivo. Tú eres confirmado, tú eres sostenido, tú eres devuelto, tú eres guardado, tú eres llamado por tu nombre, y lo que estaba disperso en ti comienza a reunirse. Tú no estás tarde. Tú no estás perdido, tú no estás fuera del alcance de la restauración que ya empezó a tocar tu historia. Ahora mismo, en muchos lugares del mundo, hay otros corazones recibiendo la misma confirmación sin conocerse entre sí. Hay otros que están despertando con la misma sensación de cambio. Hay otros que están entendiendo que no todo agotamiento era derrota y que no toda distancia era abandono. Están recibiendo en silencio, como tú lo estás recibiendo ahora. Y aunque no se vean, forman parte de la misma obra que no hace ruido para seguir siendo verdadera. Yo te bendigo en la puerta de tu regreso. Yo te bendigo en la claridad que vuelve. Yo te bendigo en la paz que se asienta sin pedir permiso. Yo te bendigo en la fuerza que ya no nace de apretar, sino de recibir. Yo te bendigo en la restauración de tu centro, en la limpieza de tu mirada, en la dulzura firme de tu espíritu que vuelve a casa. Y te bendigo para que reconozcas la voz correcta cuando llegue, para que dejes de llamar destino a lo que era desgaste, para que camines sin cargar lo que nunca te perteneció, para que recibas con manos abiertas aquello que fue preparado para ti con paciencia. Te bendigo para que descanses sin culpa. Te bendigo para que veas con claridad. Te bendigo para que vuelvas entero. Ahora mismo, por todas partes, hay una red invisible de reconocimiento ocurriendo en almas que estaban esperando exactamente este tipo de palabra. No están solas. Tú no estás solo. Lo que ha comenzado aquí no depende del ruido, porque lo verdadero no necesita anunciarse para ser real. Y cuando una devolución viene de Dios, llega con una paz que no necesita empujar. Está sellado. Lo que se está cerrando en ti no es una temporada cualquiera. Es una forma vieja de permanecer en lugares donde ya no tienes que encogerte para ser aceptado. Y por eso sientes alivio y temblor al mismo tiempo. Porque una parte de ti reconoce que la carga ya no define tu nombre, pero otra parte todavía se pregunta si de verdad es posible vivir sin ese peso conocido. Sí, es posible. Y no como fantasía, no como escape, sino como una vuelta limpia al lugar desde donde tu vida respira mejor. Tú no has sido llamado a vivir con el alma apretada. Tú no has sido llamado a sostener tu paz con los dientes. Tú no has sido llamado a confundir agotamiento con fidelidad, ni silencio con abandono, ni demora con negación. Has sido llamado a una clase distinta de vida, una vida donde lo verdadero no necesita ser forzado para mantenerse en pie. Recibe esto con suavidad. No todo lo que te estaba reteniendo era visible. Algunas cadenas no hacen ruido. Algunos nudos están hechos de costumbre, de lealtades viejas, de respuestas aprendidas demasiado pronto. Por eso no se rompen con prisas, se disuelven con verdad. Y la verdad aquí es esta. Lo que te fue quitando espacio no era tu esencia, era una adaptación. Lo que te fue volviendo vigilante no era tu identidad, era una defensa. Lo que te fue endureciendo no era tu corazón auténtico, era la manera en que aprendiste a sobrevivir cuando aún no sabías cómo descansar. Ahora el regreso empieza en lo pequeño. Empieza cuando dejas de pedir permiso para reconocer lo que ya sabes. Empieza cuando ya no llamas normal a lo que te vacía. Empieza cuando tu interior deja de correr detrás de lo que nunca respondió. Y empieza sobre todo cuando permites que la restauración sea más profunda que la costumbre.
No necesitas apresurarte para merecer esta devolución. No necesitas demostrar madurez para recibirla. No necesitas explicarle a nadie el modo exacto en que Dios está desanudando lo que los años apretaron. Solo necesitas quedar disponible. Solo necesitas permanecer abierto. Solo necesitas no volver a cerrar la puerta que ya está siendo tocada con ternura. Hay decisiones que no se ven como grandes giros, pero cambian el curso de todo. Una de ellas es dejar de negociar con tu cansancio. Otra es dejar de disculparte por necesitar claridad. Otra es dejar de interpretar cada pausa como rechazo. Cuando haces eso, algo dentro de ti empieza a alinearse con una verdad más antigua que tu miedo. Y quiero hablarte también del ritmo. No estás atrasado, no estás fuera del mapa, no estás mirando el reloj correcto para una estación equivocada. Lo que está llegando a ti tiene su propia hora, y esa hora no obedece al ruido de afuera. Obedece a una fidelidad más honda, una fidelidad que no se interrumpe porque tú hayas tardado en entenderla. Por eso este mensaje no vino a apurarte, vino a devolverte orden, a devolverte eje, a devolverte el permiso de caminar sin cargar el día entero sobre la espalda, a devolverte la conciencia de que hay partes de tu vida que no se arreglan empujando más fuerte, sino volviendo con reverencia al centro. Tú has estado haciendo espacio para todos, menos para ti. Has sido paciente con todos, menos contigo. Has comprendido los límites de todos, menos los tuyos. Y quizá por eso, el alma llegó a ese borde silencioso donde ya no pide espectáculo, sino verdad. Y la verdad no llega para acusarte, llega para reubicarte. No sigas llamando fortaleza a lo que ya se parece demasiado a agotamiento crónico del corazón. No sigas bautizando como entrega lo que en realidad es miedo a soltar. No sigas confundiendo permanencia con propósito cuando lo único que permanece es el desgaste. Hay una diferencia sagrada entre sostener y sobrevivir, y tú estás siendo llevado de un lado al otro de esa diferencia. Lo más delicado de esta hora es que no te pide que inventes otra persona. Te pide que regreses a la persona que fuiste antes de aprender a vivir en defensa. Esa persona no está perdida, está cubierta, está cansada, está esperando que una palabra verdadera la toque y la despierte sin violencia. Y esa palabra verdadera no suena a presión, suena a hogar. Tú no entras en tu nueva etapa por empuje, sino por rendición, no por control, sino por confianza, no por probar valor, sino por reconocer valor ya sembrado. Hay una mesa preparada para ti dentro de esta restauración, y no es una mesa de méritos, es una mesa de regreso. Quizá por eso has sentido, en momentos extraños, que algo en ti quería bajar la guardia, que algo en ti quería dejar de anticiparse a la herida, que algo en ti quería descansar sin culpa. Ese deseo no es debilidad. Ese deseo es señal de que la vida verdadera sigue llamándote desde el centro. Y cuando respondes a esa llamada, aunque sea con un susurro, el interior empieza a ordenarse. Lo que estaba disperso vuelve a reunirse. Lo que estaba tenso empieza a aflojar. Lo que estaba seco recibe humedad. Lo que estaba alto y rígido aprende otra vez la dulzura de inclinarse. Por eso este cierre no es el final de una emoción, es la confirmación de una dirección. Lo que escuchaste aquí no termina en estas palabras. Sigue cuando apagas la pantalla, sigue cuando te sientas contigo sin prisa. Sigue cuando, al final del día, dejes de medir tu valor por lo que pudiste sostener y empieces a medirlo por la paz que permitiste entrar. Y si por un momento sientes que todavía queda un umbral por cruzar, no lo temas. Los umbrales no son castigos, son lugares donde la identidad se vuelve más clara. Son lugares donde lo viejo deja de gobernar y lo nuevo aún no necesita probarse.
Son lugares sagrados, y tú has estado más cerca de cruzarlo de lo que imaginas. No voy a dejarte con una carga más. Voy a dejarte con una bendición que se posa sobre todo lo que acabas de oír. Que tu alma encuentre reposo donde antes solo había tensión. Que tu mirada reconozca la puerta que sí es tuya. Que tu corazón vuelva a confiar en la voz que no lo humilla. Que tu vida se ordene desde el centro y no desde el borde. Que tus pasos sean firmes sin dureza. Que tu silencio sea lleno sin miedo. Que tu descanso sea limpio sin culpa. Que tu espera sea serena sin duda. Que tu regreso sea completo, aunque haya empezado en una sola respiración. Ahora mismo, en distintos lugares del mundo, hay personas que reciben esta misma certeza en su intimidad. No se conocen entre sí, pero comparten el mismo movimiento interior. Están soltando lo que ya no les sirve, están reconociendo lo que siempre estuvo vivo. Están entrando, con temblor y con paz, en una devolución que no hicieron con sus manos, pero que sí estaban destinadas a recibir. Y tú formas parte de esa misma obra silenciosa. No estás fuera, no estás tarde, no estás solo. Lo que fue tocado aquí sigue desplegándose más allá de estas palabras, en el lugar donde Dios termina lo que el corazón apenas empieza a entender. Está sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.